Gracias, presidente, señor ministro Merino Monroy, a los oficiales que le acompañan, colegas diputadas, diputados, buenos días, un saludo al pueblo salvadoreño. Bienvenido nuevamente a esta comisión, ministro. Le agradecemos la exposición que ha hecho este día, no solo para esta comisión, sino para que los salvadoreños conozcan cómo van a ser distribuidos los fondos en la Fuerza Armada. Hay algo muy importante que es resaltar también respecto de la Fuerza Armada y que la población debe recordar. Y es que la Fuerza Armada siempre ha tenido un rol muy importante en nuestro país. La diferencia de la Fuerza Armada que vemos hoy en día y la Fuerza Armada del pasado, de los gobiernos anteriores, es que antes era instrumentalizada para cosas que no beneficiaban a la población directamente. Sin embargo, hoy tenemos una Fuerza Armada que muy bien, se ha dicho por parte del ministro, cumple una función que aporta al desarrollo nacional. Dentro del desarrollo nacional vemos las diferentes funciones que está cumpliendo la Fuerza Armada. Y estamos viendo una Fuerza Armada que apoyó durante pandemia, que apoya en la entrega de alimentos, que está presente para poder dar auxilio ante los desastres naturales, que está combatiendo y apoyando la seguridad pública junto a la PNC y en esta guerra contra las pandillas. Una Fuerza Armada que, por cierto, para quienes no sabían, incluso producían trajes de bioseguridad en los tiempos de pandemia. Capacidades grandes que tiene la Fuerza Armada y que por supuesto hoy están siendo bien dirigidas para el beneficio y el bienestar de la población. Realmente hoy estamos viendo el trabajo, ministro, de todo el equipo de la Fuerza Armada que está apoyando el cumplimiento de los objetivos nacionales y sobre todo al de la seguridad nacional, que es el más importante y que sabemos que precisamente ahí es donde se enfoca y de acuerdo a la ley de defensa es al que ustedes más le dan cumplimiento. En ese sentido, viendo también la exposición de cómo se distribuye el presupuesto y viendo de que la gran parte va también para todo el cuerpo de la Defensa Armada, lo cual creo que es muy bueno, tanto para los soldados como para oficiales, para el cuerpo administrativo, sobre todo hoy que sabemos que los soldados están siendo bien remunerados, que tienen mejores equipos, que tienen la moral alta porque hay alguien respondiendo y velando por ellos. Y no solo estoy hablando del presidente Nayib, sino también del ministro Merino Monroy y de esta Asamblea Legislativa que está para apoyarlos y que los ha apoyado en lo que haga falta. Sin embargo, en el área del funcionamiento logístico, creo que podemos hacer más. Y es por eso que me gustaría que compartiera qué visión tiene ahora la Fuerza Armada respecto al funcionamiento logístico, hablando del CALFA, por supuesto, para saber cómo podemos ampliar la producción y mantener esa autosostenibilidad de la Fuerza Armada en la producción de los equipos, de botas, de uniformes. Incluso podríamos hablar a futuro de la producción de armamento o aún mejor, de la producción de tecnología que sirva a la misma Fuerza Armada. Y por supuesto, sobre todo ahora aprovechando que la visión de este país ha cambiado y que nosotros estamos también desde esta Asamblea Legislativa para apoyarlos. Gracias. Bueno, respecto a su pregunta, en el CALFA, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, las capacidades que tuvo la maestranza de El Salvador, luego el CALFA, se fueron perdiendo porque la maquinaria que en su momento adquirieron, pues se fue gastando, fue quedando obsoleta. Y llegamos a un punto en que no teníamos la capacidad para poder darle todo ese abastecimiento logístico a nuestras tropas en todas las áreas, en las diferentes funciones logísticas. Nosotros a esta fecha le hemos dotado de maquinaria moderna de última generación, por ejemplo, para la producción del calzado y tener la capacidad incluso de poder abastecer a otras instituciones a través de fondos de actividades especiales, que también es otra forma que nosotros tenemos para reforzar nuestro presupuesto. Hemos adquirido maquinaria modernísima también para la confección de uniformes. Ya muy pronto verán el cambio del uniforme, y eso es parte de lo que prometió el señor presidente al principio, cuando hablaba de la dignificación de los miembros de la Fuerza Armada, de los uniformes rotos. Entonces nosotros comprendimos cuál era la idea de él, qué Fuerza Armada quería tener él, y comenzamos con nuestra experiencia a trabajar sobre ello. Y ahora
el uniforme, por ejemplo, que hemos confeccionado nosotros, porque cuando nosotros dijimos este es el uniforme que queremos, comenzamos a hacer licitaciones y venían de Europa, de otros países del continente con más desarrollo, y el uniforme es extremadamente caro y aún así no cumplía con lo que nosotros queríamos. Ahora ya nosotros elaboramos un uniforme que incluso estamos patentizando todo lo que hemos hecho para registrarlo, porque fue un trabajo bastante arduo y largo que hicimos, y el uniforme que tenemos ahora es un uniforme más liviano, no necesita plancharse, tiene una capacidad de impermeabilidad y tiene todos los datos de la persona que lo lleva. Es decir, que está un soldado en determinado lugar, por ejemplo, si hay un herido, en muchas partes del uniforme nosotros podemos sacar los datos de la persona que porta ese uniforme. Eso es avanzar, es irnos modernizando. Y esas capacidades se las estamos dando al CALFA. Pero también tenemos otra cosa que es bueno que lo sepan. Y la pregunta me permite aclarar algo que en la asamblea anterior nunca hubiera podido hacerlo. Pero yo me recuerdo cuando presentamos el primer presupuesto, el presupuesto que ya estaba en desarrollo, el presupuesto del año 2019, nosotros solo estuvimos 7 meses. El primero que nosotros presentamos fue para el 2020. Y ahí también, junto con la tercera fase del Plan Control Territorial, la modernización, nosotros colocábamos uniformes como de los que les estoy hablando en este momento, que al final también es economía, porque esos uniformes no se gastan con la misma rapidez que se gasta el uniforme normal, aparte que le da comodidad y menos peso al soldado. Entonces hablábamos de los uniformes y poníamos ahí el presupuesto. Y hablábamos de los chalecos, que también nunca había tenido la Fuerza Armada como institución, chalecos ni casco. Eso era solo en la Fuerza Naval, en la Fuerza de Tarea Naval Tridente teníamos ese lujo que nos habíamos dado los marinos de tener a esa pequeña unidad con ese uniforme. Y era la envidia del resto. Ahora todos están así y todavía falta, pero vamos en ese camino. Entonces, cuando en el siguiente presupuesto nosotros volvíamos a colocar para uniformes y para chalecos. Entonces nos decían, mire, y como que nosotros éramos incapaces y nos reclamaban que por qué estábamos poniendo nuevamente para uniformes y chalecos. Bueno, y todos sabemos que el nivel de trabajo de un soldado, el uniforme se gasta rápidamente y los chalecos tienen fecha de caducidad. O sea, usted puede ver el chaleco bueno, pero internacionalmente hay una cierta fecha en la cual ya no presta las medidas de seguridad que debe prestar, por lo tanto se tiene que volver a invertir en ellos. Si nosotros queremos proteger la vida de los que nos protegen, y que es lo mínimo que podemos hacer, a eso se le llama lealtad con el subalterno y subordinado. Y es la lealtad que ha mostrado nuestro presidente con nosotros, los miembros de la Fuerza Armada, y por lo tanto nosotros lealtad hacia él. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el CALFA? Ahora hemos comenzado a pensar en producir esos chalecos. O sea que El Salvador, después que va al extranjero, va a Europa, a Estados Unidos o a países más desarrollados a buscar chalecos, entonces ahora nosotros decimos, bueno, pero esto también lo podríamos hacer. Nosotros no es cosa, ya estamos bien avanzados en eso, y esa es una de las capacidades logísticas de las que estamos hablando. Y hacia eso estamos apuntando. ¿Qué es lo que va a hacer a largo plazo? Es que ese presupuesto que se nos asignan, sacarle mayor eficiencia para ir mejorando, porque alguien podrá decir, y también me sirve para cuando la gente de oposición, la que se anda fijando en que a lo mejor hay un puntito aquí negro en el uniforme y no se fija, sino que se fija en el puntito. Y entonces dicen, y sacaban algunas fotos de las instalaciones donde duerme la tropa. Y sacaban algunas goteras y les decíamos, bueno, gracias por hacerle ver al pueblo salvadoreño cómo dejaron a la Fuerza Armada los anteriores. Todavía las instalaciones de la Fuerza Armada no las hemos logrado recuperar, todas, son muchas. Y es bastante dinero, pero también estamos trabajando en eso. Entonces, lo que yo les estoy diciendo no significa que ya el problema esté resuelto y que tenemos ya la Fuerza Armada como la queremos tener, pero sí ya
hay una luz que nos indica que sí está teniendo un gran cambio la institución y que esas capacidades que tiene la institución al final redundan en el producto final, valga la redundancia, que es la seguridad y la tranquilidad con la que el pueblo salvadoreño ahora está gozando y que todavía falta mucho que hacer en ese sentido, pero hacia eso vamos con las capacidades que estamos desarrollando en el área logística. Adelante, diputado. Gracias. Gracias, ministro, por la respuesta nuevamente. Nos queda claro nosotros también cómo está avanzando la Fuerza Armada, todos los esfuerzos que está haciendo, como muy bien lo decía usted, para saldar cada una de las deudas. Es un proceso largo y tal como también se está viendo en este país, para poder recuperarlo requiere muchísimo esfuerzo. Pero lo estamos haciendo todos ahora y yo sé que lo vamos a poder recuperar. A pesar de todos los años en los que nos estuvieron robando Arena y el FMLN, ahora nosotros hemos demostrado que sí se pueden hacer bien las cosas. Y algo que muy bien decía el presidente, y es que el dinero alcanza cuando nadie roba. Y eso también sucedió en la Fuerza Armada en el pasado, con algunos que estuvieron ahí dirigiendo. Hoy ya no sucede. Y es por eso que ya se puede hablar de ese avance por parte de la Fuerza Armada y de cómo se está mejorando cada una de las áreas y la capacidad logística también. Gracias, ministro, por el trabajo que están haciendo. Sin duda también gracias a todas las tropas que hacen un gran esfuerzo por mantener este país en la ruta del desarrollo.